Muy bien, pues muy buenos días. Estamos de nuevo retomando nuestras jornadas 2+1, en el cual, pues, bajo una temática de interés y con el patrocinio de nuestros amigos de R, tratamos de conversar con personas de nuestro entorno que nos puedan aportar información, su experiencia sobre innovación y digitalización. Y hoy, siendo este pues, el primer evento del año, todavía estamos en oportunidad de decir feliz año a todo el mundo, hemos tenido el placer y el gusto de poder contar con dos grandes personas, a la vez que amigos también, Mercedes Toscano y José Piñeiro, que bueno, pues tienen cada uno su propio proyecto de empresarial, su propio proyecto de innovación. Antes, Mercedes, hablábamos de startup un año, pero ya lleváis 30 y pico personas, o sea que ya tenemos un tamaño considerable. Y José en Kiwi hablabas de 38 años de empresa, con lo cual, pues bueno, tenemos dos modelos diferentes, pero bueno, la conversación de hoy esperemos que nos surja o que nos dé pie a que podamos, bueno, ver qué tenemos en común y qué no tenemos en común y cómo podemos afrontar estos procesos de innovación. Estamos, como siempre, desde el Círculo Empresarios de Galicia, en un formato híbrido, en el cual pues, estamos aquí ante un número de personas reducido y online, las personas que estáis conectados, con las cuales estoy conectado también a través del teléfono y a través de mis gafas, que hablábamos de la necesidad de las gafas, para que aquellas preguntas, aquellas consultas que queráis hacer, las podéis realizar a través del chat y que bien en ese momento o en un momento que veamos que pueda encajar en la conversación, pues la vayamos introduciendo y así hagamos pues, este formato híbrido una realidad. Así que vamos a comenzar con los protagonistas. Si te parece bien, Mercedes, para quien no conozca todavía quiénes sois, uno de los proyectos más disruptivos que tenemos en nuestra región en los últimos años por lo diferente que es, y no solo que lo diga yo, que soy tu amigo, sino que habéis tenido pues, y tenéis una trayectoria que además se culmina, por decirlo así, con que este próximo 6 de febrero, si no me equivoco, creo que te dan un reconocimiento muy merecido. Con lo cual, pues cuéntanos un poco pues, quiénes sois, quién eres y también que te conozcan un poco y cómo y por qué te hemos invitado hoy aquí, ¿no? ¿Qué hacéis desde Minimelis? Bueno, muchas gracias, Pablo, por invitarme. También con José, que me parece súper interesante todo lo que habíamos visto sobre vosotros. Pues Minimelis nace justo hace 2 años, cuando llegaron las máquinas a la nave de Puerto Molle para montar la primera fábrica de golosinas de Galicia. Veníamos de un proyecto anterior en Chile, donde habíamos estado viviendo, que en ese momento bueno, montamos unas tiendas de gominolas y luego llegamos a tener entre propias y franquicias 25 tiendas a lo largo de todo el país. Y en ese momento, en el 2016, surgió una ley contra la obesidad infantil en Chile, entonces tuvimos que adaptarnos y ahí empezamos a fabricar las primeras golosinas sin azúcar, que es un poco la antesala de lo que hoy somos. En aquel momento fabricábamos todavía en fábricas de terceros, pero sí que empezamos desde el 2016 pues, bueno, pues a saber tema de formulaciones, de cómo podíamos innovar para un problema que había en un mercado que era Chile, que con esa ley que se llamaba el Super 8, desaparecieron incluso, pues, por ejemplo, todos los huevos Kinder, porque no podía haber nada que fuese atractivo para los niños de muñecos con más de 275 calorías por 100 gramos. Y nosotros hicimos un producto que también se llamaba Flipa y que vendimos en Walmart y en Cencosud, un poco buscando la diversificación del otro negocio de las tiendas de golosinas a granel y viendo un poco tendencias de mercado. Y en el año 2019 nos volvimos a España, pero bueno, mantuvimos el tema de Chile con bastante problemática porque empezaron las revueltas sociales, el COVID, y entonces no fue fácil en ese sentido. Y en el año 2022, después de estar en la aceleradora de vía exterior
hicimos el pitch de presentación y lanzamos la idea del tema de la fábrica cuando todavía era una idea, porque nos daba miedo. O sea, una cosa es vender gominolas, aunque te las lleves a la otra parte del mundo, y otra cosa es meterte a fabricar, que bueno, era otro paso más. Y nos lanzamos. Jorge tenía mucho conocimiento de todo tema de construcción y fue realmente la persona que lo hizo todo, porque además que no teníamos liquidez. Entonces es que llegaron las máquinas y es que las montó literalmente con un pequeño equipo de 5 personas. Fue un año, el 2024, muy intenso, bonito de aprendizaje, pero con muchísima presión, porque la golosina no gelificaba. Entonces era como todo el rato se intentaba hacer la prueba industrial y se quedaba como una masa, especie de mermelada. Entonces intentábamos fabricar un día y teníamos que limpiar 2, aparte de la cantidad de materia prima que se tiraba todos los días. Claro. Pero bueno, en junio empezaron a salir las gominolas y nada, y de repente pues empezamos a despertar interés. Entonces, muy pronto llamó Lidl. Y entonces, claro, que llamase Lidl pues nos cambió un poco todo, porque nosotros lo que no teníamos era liquidez. Y entonces una empresa como Lidl que nos pidió que le hiciésemos su golosina, pues nos daba la estabilidad. Claro. Que necesitábamos pues, para poder pagar toda esa tremenda inversión que habíamos hecho. Y nada, es un proyecto muy bonito y estamos muy agradecidos, pero sí que hemos tenido que luchar contra muchas adversidades. En esto que hablamos continuamente de la innovación, ¿no? De cómo nos vamos adaptando o anticipando al cambio. En vuestro caso, pues vemos cómo empezáis con un modelo de distribución física, distribución online, a través de diferentes modelos de comercialización, y de repente un día, pues, lo que en algunos casos suele ser un stop, que es un cambio regulatorio, vosotros lo convertisteis en una oportunidad y dijisteis, oye, pues si esto es lo que ahora tiene que ser, vamos a ver cómo lo enfrentamos, ¿no? Adaptasteis ahí, buscasteis ese producto exclusivo que se adaptase a la regulación, lo mantuvisteis y lo posicionasteis en mercado, vinisteis para aquí por cuestiones obvias en el 2019-20, que todos sabemos lo que pasó, y os surge la posibilidad de plantearos, de decir, bueno, ¿y por qué no lo fabricamos nosotros, no? Y ahí os metéis en otro mundo que después ya desgranaremos, porque no tiene nada que ver solo distribución con meteros a fabricar y más con procesos de I+D continuos en los cuales estáis ahí continuamente buscando. Vamos a dejarlo aquí para retomarlo ahora con José Piñeiro, Kiwi Atlántico, segunda generación eres, ¿no? Correcto. En tu familia la generación anterior fue uno de los primeros socios. Cuéntanos cómo fue un poco desde tu perspectiva, desde la perspectiva de José Piñeiro, cómo viviste tu Kiwi Atlántico en tu recuerdo y ahora que te dedicas 100% a ello, además de las obligaciones familiares, por supuesto, que hace de 3 semanitas me acabas de comentar, ¿no? Que acabas de ser papá por segunda vez. Por segunda vez, sí. Bueno, gracias, Pablo. Nada, buenos días y gracias por la invitación, por estar aquí. Gracias por, también muy interesante estar con Mercedes, todo lo que hemos visto de la empresa. Además, es una conversación que yo creo que muy interesante cómo entronca con nuestro nuevo proyecto, ¿no? Kiwi Atlántico, sí, son 38 años, hacemos este año 38 años y, como dice el nombre, bueno, pues es producción y comercialización de kiwi. Voy a hacer de una forma muy resumida lo que es la trayectoria inicial, que fue un grupo de también emprendedores que dijeron, oye, vamos a plantar kiwi hace 40 y pico años en Galicia. Que no había kiwi. Que no había. Entonces, vamos a ver cómo sale, que es un poco la explicación. Y de hecho es muy curioso, yo recuerdo que tenemos en casa un libro muy pequeñito que pone cómo plantar kiwi y mi padre me dijo, me costó mucho encontrarlo. Y dice, tuve que ir a Madrid a por él. Y yo digo, y en base a eso se montó un negocio. Claro, el acceso a la información, que hoy parece más sencillo, fíjate, aquello, el saber realmente cómo se plantaba y lo que tenías que hacer, pues era diferencial, ¿no? Diferentes personas plantaron porque había cierto interés en el cultivo, pero decidieron hacer algo que yo considero importante, que en vez de cada uno ir por su lado, se juntaron, ¿no? Entonces, no es una cooperativa per se, porque sí que somos una SA, pero sí que había una mentalidad de cooperativa de que dijeron, oye, nos juntamos, lo comercializamos conjuntamente, claro, porque es la única forma de que esto tenga sentido. Si no, vamos a hacer cada uno la batalla por nuestro lado y no vamos a ningún sitio.
Se alquiló inicialmente una nave, por eso, aunque la producción, ahora ya estamos más diversificados, en más zonas de producción, pero inicialmente estábamos muy en la zona de Tomiño, ¿no? Y en cambio nuestras instalaciones están más en la zona de Ribadumia, cerca de Cambados. Y fue porque se alquiló, ante la incertidumbre de, bueno, veremos esto cómo va, se alquiló, se decidió que había que invertir, lógicamente, y después, bueno, vuelvo a decir, lo digo de una forma muy rápida, pues pasan años en los que vas entrando en mercados, vas accediendo a grandes clientes, que las grandes cadenas, sobre todo, que son las que te van dando también pues un volumen que te permite crecer, escalar, profesionalizar procesos pues en campo, lógicamente, asistiendo, pues viajando a Nueva Zelanda, que es al final donde se ha desarrollado más el kiwi, trayendo gente técnica en contacto con universidades, y en todo ese trayecto pues consolidas el que tienes una zona óptima para producir, pero además tienes un manejo de producción muy profesional, y luego todo lo que continúa en la cadena, ¿no? Y eso es un poco el recorrido que nos lleva hasta ahora. Tenemos presencia en las principales cadenas, las gallegas todas, por supuesto, a nivel nacional también, e incluso en otras regiones de España también. Lo que pasa ahora, ¿cómo lo he vivido yo, ¿no? Es decir, yo llevo 13 años en la empresa y he pasado por diferentes departamentos. Y un departamento en el que he estado más tiempo ha sido en el de innovación y proyectos de I+D. Y por centrarlo, al final el gran problema que tenemos en el sector de perecederos y la alimentación es el desperdicio alimentario, es evidente. Claro que hay otras situaciones, también el uso de recursos en campo, estamos haciendo mucha apuesta por producir con menor consumo de recursos hídricos, aunque es cierto que estos días en Galicia... ¿no? pero es verdad que yo también soy un gran defensor de que los productos tienen que estar donde, según lo que los recursos den, es decir, al final el kiwi demanda agua, por eso tiene lógica que esté aquí. Claro. Es decir, al final a veces estas situaciones de cuando tenemos cultivos donde, como digo yo, no procede, también es luchar un poco contra natura, aunque es cierto que la natura cada vez cambia y ya no se sabe dónde procede, ¿no? ¿Dónde es el sitio? Pero bueno, quiero decir, aunque ahí estamos también haciendo mucho trabajo en campo, yo lo que me he centrado mucho ha sido en, vale, tenemos desperdicio alimentario y que es, vamos a ponerle un nombre porque desperdicio está desde producto que por desgracia realmente no puedes ya aprovechar de ninguna manera, es un porcentaje pequeño, a producto que por las demandas de mercado sabemos que el mercado no te lo acepta y entonces tiene alguna pequeña tara, ya bien sea a veces visual, lo cual es una pena, pero a veces incluso pues, de sobremaduración, que sabemos que no se puede servir. En ese camino de 4 años o 5 años de buscar qué hacer, probamos a hacer deshidratados, probamos a hacer concentrados, que de hecho hicimos un proyecto con Estrella Galicia también, bueno, pues una de las sidras que hicieron con kiwi, con concentrado de kiwi. Hicimos también cremogenados, es decir, purés para hacer helados. Pero en todas, yo siempre veía una cosa que decía, nosotros ahí somos un proveedor de producto a granel y el producto se transforma y se pierden muchas de las propiedades que tiene, ya bien porque hay un tratamiento térmico, y el kiwi es un productazo, es decir, y no lo digo porque realmente trabajé con kiwi, es que cuanto más lo analizamos y desgranamos, más convencidos estamos, ¿no? Porque decimos, no solo la fibra y vitamina C, que todo el mundo conoce, tiene propiedades antioxidantes, antihipertensivas y muchas otras que seguro que todavía aún no sabemos. Y todos estos procesos perdían parte de esas propiedades, sobre todo porque a lo mejor había triturados o tratamientos térmicos. Entonces ahí es donde coincidimos o empezamos a tocar el liofilizado, es decir, al final es un proceso que es, como digo yo, un deshidratado de alto valor, porque en vez de, si un deshidratado calentamos el producto para evaporar el agua del producto y el producto hay cierta degradación porque se calienta, en el liofilizado lo que partimos es de un producto ultracongelado en el cual por presiones, por vacío, e ir subiendo las temperaturas progresivamente, extraemos el agua, pero el producto nunca sube de 30 grados. Entonces, el producto final mantiene las propiedades iniciales. ¿Vale? Es decir, luego a lo mejor ya exploramos un poco más la tecnología. Y la verdad me enamoré mucho de la tecnología porque dije, joder, esto está muy bien. Y ahí también fue un poco lo mismo, ver, vale, ¿qué capacidad disponible hay de liofilizado? Y decíamos, hay poca, porque es cierto que hay una barrera de entrada, porque hay una inversión inicial, entonces empezamos a buscar cómo podríamos nosotros hacer liofilizado a un menor coste. Lo empezamos haciendo con terceros, lógicamente, para tener tocar mercado. Tocamos mercado
y fue satisfactorio. Entonces ahí fue cuando tuvimos que tomar esa decisión. Es decir, que al final es a lo que nos llevó, que dijimos, vale, si realmente vemos que hay una posibilidad en el mercado de productos liofilizados, ya bien sean snacks o de alguna forma, o fabricamos nosotros o no hay posibilidad, porque no existía una capacidad de terceros. Y eso, bueno, pues nos llevó a dar un salto que es totalmente, hablábamos, es producir en campo, a montarte una fábrica de liofilizado con unos requisitos totalmente distintos, con un conocimiento totalmente distinto. Y eso es en lo que hemos entrado. Lo hemos montado este año pasado, en el 25 también. Pero bueno, lógicamente hay muchos años, que es lo que quería decir, hasta que llegas a ese punto en el que te das cuenta que tienes que hacerlo, te buscas los partners adecuados, gente, como digo yo siempre, gente que te complemente, eso es lo que tenemos que buscar en esto siempre, y con eso hemos empezado y bueno, estamos ahí adentrándonos en ese mundo. Ahí estamos casi como naciendo, ¿no? Correcto. Es un renacer, ya que bueno, vemos que también en un proceso, que es un proceso primario, su preocupación, más allá de la regulación, pero la preocupación del desperdicio, ¿no? Y dices, oye, al final hacemos todo un esfuerzo y al final por una cuestión o por otra, y a veces cuestiones que nos parecen tan absurdas, pero que el mercado es así, ¿no? Que como no tiene una forma agradable, el mercado no lo quiere porque no lo quiere en expositor, el fruto, ¿no? Entonces dices, ¿y qué hago con esto ahora? ¿Tirarlo? No. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, pues a partir de ahí empiezas a investigar y empiezas a ver, bueno, pues que hay una serie de tecnologías y hay una serie de productos, ¿no?, que te puedan ayudar a estar en el mercado. Pero claro, para poder luego ponerte a producir eso, para entrar en el proceso de producción, necesitas tomar esas primeras decisiones de hay que invertir, con quién, cómo y llevarlo a cabo. Y todo para llegar a un producto, ¿no? Y a un producto, y estamos hablando, en el caso de los dos, un producto de valor añadido, ¿no? Porque aquí estamos hablando de unas gominolas que ya no son solo gominolas sin azúcar, sino que son gominolas funcionales y que además ahora pues ya incluso pueden ir dirigidas, como tenemos algunas aquí, para dificultad para concebir el sueño, para poder fortalecer algún tipo de vitamina. Vamos a centrarnos ahora en esa parte de producto, ¿no? En esos productos nuevos de alto valor que tenéis ahora. ¿Cómo es esa orientación al mercado? ¿Cómo validáis con el mercado de que eso realmente es lo necesario? ¿Os lo vienen a pedir? ¿Estáis en continua conversación con el mercado? Porque, claro, tenéis que tomar la decisión de vamos a comprar estas máquinas, vamos a comprar una nave, vamos a contratar gente para conseguir un producto que luego sabemos que tenemos una certeza de que el mercado nos lo va a aceptar. ¿Cómo vivís ese proceso en vuestras diferentes escalas, Mercedes? O sea, yo me siento muy identificada con lo que contó José, porque nosotros también, cuando fabricábamos con fábricas externas, veíamos que había un mercado, que había interés en el producto, pero que al final depender de ellos nos hacía ser muy poco ágiles. Entonces fue en ese momento, como lo que cuentas tú, en el momento en que decir, oye, hay un mercado, pero nosotros tenemos que tener un laboratorio para empezar, para poder darle forma a estas gominolas, porque si no era imposible, subcontratándolo con terceros. Nosotros en un principio lo que hicimos fue, como teníamos que aprender a hacer gominolas, y bueno, la maquinaria era la primera vez que llegaba a España. España. Sí, y nosotros tenemos un sistema de fabricación que es diferente al de todas las golosinas, que puede ser Fini o de Amel, que ellos depositan en almidón y nosotros depositamos en teflón, y eso hace que el proceso sea mucho más exigente químicamente. Con un tema de bricks, nosotros tenemos como muy poca variedad, al final el almidón es un secante natural, el teflón no, entonces eso nos jugaba bastante en contra en el tema de sacar la gominola. Y lo que hicimos en un primer momento es sacar gominolas sin azúcar, porque teníamos que aprender a hacer gominolas, entonces bueno, pues de lo más básico, empezar a ver un poco cómo salía la textura, el sabor, era algo importante para nosotros. No habíamos fabricado, pero sí que habíamos movido bastantes kilos de gominolas en Chile y entonces sabíamos lo que queríamos. No sabíamos cómo íbamos a conseguirlo, pero sí el producto que queríamos para que
gustase en el mercado, que al final es lo más importante. Y en base a eso, luego fuimos metiendo melatonina. Tenemos a Cofarma es nuestro cliente desde hace años, ya cuando fabricábamos en otros sitios, y entonces fuimos como de menos a más. Luego fuimos haciendo todo el tema de hacer un multivitamínico, mucho proceso de laboratorio, mucho. Y cuando eso empezó a salir, empezaron a innovar. Y la verdad es que tenemos un compañero, Óscar, que es nuestro responsable de laboratorio y de I+D, y es un chico que le encanta su trabajo. Entonces, pues es que, ha desarrollado como 50 tipos de gominolas en estos 2 años. Y en ese desarrollo yo llevo como la parte comercial, ellos están ahí todo el día, boom, pues consiguieron sacar una golosina de creatina que nadie tenía en el mercado. Y entonces ahí fue como un poco cuando nosotros sentimos como que habíamos cumplido nuestro propósito, porque yo tenía muy claro que este segundo emprendimiento aquí en España, en Nigrán, tenía que llevar innovación, porque lo que no he contado es que lo que nos pasó en Chile al vender gominolas, pues es que nos llegó la competencia enseguida. Y nos llegó la competencia en un país que nosotros éramos extranjeros. Entonces, y españoles, además. Y españoles, que no estaba bien visto. Y vivimos situaciones como las de tener una tienda que funcionaba muy bien y echarnos directamente porque se quería poner la competencia, porque tenía muchos más contactos que nosotros, mucho más dinero. Entonces, al final, yo ahí veía con Jorge, oye, si nosotros queremos montar un negocio, tiene que ser con innovación, porque si no te copian y ahí se queda la cosa. No, tienes que seguir sorprendiendo al cliente. Y por eso lo primero que se montó fue el laboratorio, y con el tema por ejemplo, de la creatina. Bueno, pues de repente, nos empezaron a pedir gominolas de creatina pues de todas las partes de España y de clientes potentes porque realmente se hizo un trabajo en I+D e innovación de meses que hace que tengamos un producto que tiene mucha demanda en el mercado y que por el momento nadie lo tiene. Y que nadie lo tiene. Claro, porque ahí es ese proceso de estar, por un lado, con tu tema, ¿no? De decir, yo quiero ir por aquí porque esto es lo que pienso, y al mismo tiempo con un ojo puesto en el mercado, decir, a ver quién va a ser el que me lo va a validar el primero, ¿no? Que me va a decir que esto funciona, que no funciona. Porque la teoría a veces nos dice, fijémonos en las tendencias y orientémonos hacia las tendencias. Y dices, ya, pero esto lo estamos haciendo todos, ¿no? Vosotros en vuestro caso es, en vuestro proceso de esas 50 fórmulas, ¿no? De ir buscando, de repente surge una que, me imagino, que por el contexto de dentro de los suplementos y dentro de la fiebre que tenemos todos por el ejercicio y demás, de repente te dice, no, hay que tomar creatina todos los días. Oye, pues qué mejor tomarla que en una gominola, que es un formato agradable, que es un formato que no tienes que estar metiéndote exceso de líquidos en el cuerpo y que te la tomas así y ya está cumpliendo con esa parte, ¿no? Y de repente, ¡pum!, dais ahí con un producto, ¿no? Sí, al principio, cuando fue tanto boom, porque vino a vernos como gente importante, yo estaba como un poco alucinando, digo yo, bueno, ¿sabes? Es que nosotros estamos aquí en Nigrán y de repente como que el mercado, como que... Entonces, le daba como muchas vueltas, pero yo creo que es lo que tú has resumido. Primero, se hicieron 40, 50 desarrollos. Tuvimos una suerte relativa, porque, claro, dimos con uno, pero es que no hicimos 3, hicimos 50. Entonces, ahí hubo como muchísimo trabajo. Y luego también fue un momento de timing de mercado, porque tú al final con eso no puedes luchar. Ya. Había mucha demanda y esto lo digo aquí porque estamos entre amigos. Nuestro proceso productivo del tema del teflón ayudó bastante a hacer una gominola diferente porque al final la creatina son polvos y eso seca mucho más, digamos, como la materia que se hace la gominola. Y entonces nosotros con nuestro sistema productivo, bueno, pues yo creo que fue beneficioso, en ese sentido. Pero bueno, luego también tenemos un montón de condicionantes de otros productos que queremos salir que nos juegan en contra. Pero en este caso sí que fue positivo. Y luego el conseguir un poco lo que nosotros queremos ser. Nosotros queremos ser un referente en innovación.
y en buscar que tú te puedas tomar un complemento alimenticio de una manera mucho más fácil y que esté rico. Pero que nosotros es el propósito. Claro. O sea, y seguir innovando, Eso como lo que comentas tú. O sea, en realidad el kiwi tiene más posibilidades. Pues seguir buscando como opciones para seguir sorprendiendo al cliente y realmente pues dar cosas que tengan valor en el mercado de alguna manera. Así es. La innovación, decía alguno, que se produce cuando estás trabajando, ¿no? Entonces, cuando estás en ese proceso, pues al final acaba saliendo que pudo haber sido la creatina, como pudo haber sido otro, pero que disteis en ese paso, ¿no? Y un poco aquí ahora por mención, José, hablábamos del kiwi. Yo una de las cosas más fantásticas que he descubierto pues, del kiwi, además de ser ese referente en vitamina C, que hoy en día ya lo deberíamos saber todos, yo a los niños desde pequeños se lo dije, le dije, porque siempre es la naranja, con todo cariño y respeto para la gente de la naranja, que no se nos enfade nadie. Pero resulta que un día te demuestran que el kiwi pues, tiene mucha más vitamina C. Además de eso vemos que tiene mucho más, ¿no, José? Ese proceso que estáis permanente, continuo también de estar buscando producto, ¿qué es lo que habéis encontrado por el camino, con, sin tecnología, con respuesta del mercado, sin respuesta del mercado? ¿Cuándo habéis tenido esa sensación? Porque también esto es un camino de emociones, de pensar que tienes el producto que dices, ahora con esto lo voy a romper, y de repente te vienen y te dicen, oye, mira, que aquello que pensamos que se iba a comportar bien, resulta que no. ¿Cómo vivís ese proceso? A ver, es un proceso vivo, y cuando digo vivo es que de la semana pasada a esta ya seguro que ya he cambiado muchas cosas, ¿no? Es muy interesante lo que comentas. Yo creo que es muy importante que tampoco te cases con una idea y que seas muy flexible, y sobre todo en estas fases tan disruptivas, porque como vayas... Sí, de esta es mi idea, esta es mi idea, esta es mi idea. Pero a la vez es cierto, es decir, voy a intentar organizarlo, ¿no? Estructurar la idea, lo que quiero decir. Es muy importante que sepas dónde te quieres posicionar, está claro. Y nosotros también la innovación estamos probando, porque esto hemos empezado con el kiwi, pero luego nos dimos cuenta. Lo interesante aquí es tener la tecnología y ahora apoyar en el I+D. Entonces, eso es una doble vara, es una doble oportunidad, es muy buena, pero que nos puede dispersar muchísimo, porque podemos hacer de todo. De hecho, hasta hemos liofilizado calostro de cabra, que nos lo han solicitado, porque claro, tiene unas propiedades muy buenas para el sector nutricional. Entonces, claro, te das cuenta que puedes liofilizar cualquier producto para nutricional. Y llega un momento en el que te das cuenta que a lo mejor no estás definiendo claramente el foco. Es decir, el proceso de innovación te puede romper un poco. Entonces, lo primero que hemos intentado hacer ha sido acotarlo sin cerrarlo. Es decir, crear más bien un espacio donde aquí que fluya todo para la innovación, pero que luego en nuestra línea de, muy bien, ahora hemos cogido estas 3, 4 ideas que son las que estamos desarrollando, intentando tocar mercado y todo, esto sigue por aquí y la innovación sigue por aquí. No sé si me explico, porque a veces cuando se juntaban todas, los esfuerzos, sobre todo cuando eres una pequeña empresa, y ahora lo digo porque esta nueva parte es una pequeña dentro de lo que es el grupo, tienes que también ser capaz de focalizar tus esfuerzos lo máximo posible, porque los recursos son los que son. Entonces, ¿cómo dejas abierta la innovación sin perder el foco? Pues eso, creando un poco ese comité de innovación donde realmente ahí sí que está todo abierto, pero después fuera de ese comité intentando centrarnos en lo que ya está en marcha, porque si no, a veces nos volvíamos locos, porque es como, y esto, y además es cierto, como comentabas tú, te vienen muchos contactos y de empresas a veces muy grandes que ya estás pensando en cómo vas a ampliar la capacidad y después a lo mejor algún proyecto avanza, pero luego otro resulta que no y tú ya has destinado recursos. Entonces, es muy importante en esa fase el foco, ¿no? de saber. Pero totalmente, nosotros también pensamos que tenemos que diferenciarnos en seguir innovando, porque si no, luego al final... no es que vaya a ser fácilmente replicable, porque ya hay ciertas barreras, pero todo hoy en día puede ser replicable. Entonces, así es. En ese proceso de búsqueda, ¿no? y partiendo de cuáles son las propiedades del kiwi, ¿qué producto o qué es lo que estáis obteniendo que de momento podáis decir, bueno, pues por aquí creemos que vamos bien? Vale, mira, es decir, hay una parte que, como digo yo, es la más sencilla, que es la parte de snack, simplemente ya. Es decir, ya tenemos una parte que es snack saludable en el que tenemos el kiwi, pero también estamos liofilizando mango, estamos liofilizando piña, estamos liofilizando fresas. Es decir, estamos liofilizando productos que tienen momentos de, no voy a decir exceso de volumen, pero es verdad que pues, mangos hay momentos que hay bastante mango, piña también. Entonces, trabajamos esos descartes para hacer un snack saludable.
Eso es una cuestión, porque como decía, la liofilización nos transforma el producto en un producto que tiene una vida útil de más de 2 años, si queremos, si tenemos un buen almacenamiento, sobre todo que no haya humedad, que no entre luz solar, por ejemplo, que podría afectar, pero con eso podríamos tener una vida útil de 2 años. Si ese producto, ese snack, nosotros lo hacemos polvo, volvemos a tener lo mismo. Ahora tenemos un polvo que vuelve a tener esta vida útil, vuelve a tener estas propiedades, pero ahora es polvo. Un polvo ya nos entra en que nos permite formular. Un polvo nos permite ser un ingrediente que puedes añadir. Entonces, las posibilidades, yo creo que a medida que voy hablando te das cuenta de que coño, esto se puede añadir a un yogur, se puede añadir a una gominola, se puede añadir... Entonces, ahí lo importante es, como decíamos, no volverte loco, pero sí el entender que tienes un polvo que tiene propiedades y tiene vida útil y que es fácilmente agregable a cualquier producto, ¿no? Entonces, es otra vía que estamos viendo, porque si el producto del que partimos tiene vitamina C, ya tenemos un polvo que tiene vitamina C de forma natural. Claro. Si partimos de un plátano que tenga potasio y lo hacemos polvo, pues lo mismo, tenemos potasio. Es decir, lo que podemos conseguir son nutrientes o complementos funcionales de forma natural. Al final, lo que os estáis convirtiendo son en proveedores de ingredientes. De ingredientes. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo al final, es decir, poner toda la tecnología que tenemos en valor. Pero no simplemente ser un transformador, este producto y lo hago. Estamos haciendo también unas barritas que tienen dátil, tienen crema de yogur y tienen frutos, que es una pena que no las he podido traer aquí, pero que las probarais. Pero ¿por qué estamos haciendo también esto? Porque estamos intentando mostrar las posibilidades que hay. Es decir, hemos hecho un hummus liofilizado que tú puedes reconstruir, y todos estos son productos que tenemos en nuestro comité de innovación. Que luego está la cuestión de, bueno, ¿cómo lo llevamos al mercado? La respuesta siempre es muy positiva y, bueno, ya, pero hay que ver las posibilidades en costes, entonces. Estamos visualizando un producto, ¿no? Y lo estamos visualizando aquí, o los que nos estás diciendo, el de la vitamina C en polvo no tan evidente, pero que nos llama mucho lo que es el mercado, el B2C, ¿no? De ir a venderle directamente a cliente. Sin embargo, por lo que estáis comentando, ¿no? De que viene esa empresa, nos pide esto, nos pide lo otro, parece como que el mercado B2B es el que funciona mejor. No sé si es porque veis mayor dificultad, y quizás vosotros, Mercedes, que habéis nacido en el B2C, en el venderle directamente al consumidor final, si orientáis los mismos procesos y el mismo esfuerzo a cuando pensáis en queremos un producto para vender al consumidor final, o este producto está pensado para una empresa, para un cliente, que sí, que luego él se lo va a poner a disposición del consumidor final y también vamos a quedar expuestos, pero que nuestro proceso cambia en el esfuerzo que hacemos. No sé si lo habéis tenido en cuenta en algún momento de vuestras tomas de decisión, es decir, ¿a quién queremos ir a vender? ¿Al consumidor final o vamos a trabajar mano a mano con empresas? Yo siempre pienso en el consumidor final. Y es más, llevo, por ejemplo, la cuenta de info@minimelis, que es donde llegan todos los feedback del consumidor final, la llevo yo personalmente. Vale. Porque también me parece muy importante lo que acaba de comentar José. En la innovación, que no es el departamento que yo llevo, yo soy la comercial, yo soy la que tengo que poner los peros a la innovación para que ese producto pueda ser vendido. Porque de repente me vienen con un producto que tiene un montón de propiedades, pero aquello sabe fatal. ¿Qué nos ha pasado? Y entonces, claro, digo yo, pero es que esto te tomas unos polvos. Nosotros al final tenemos que tener ese compromiso de hacer que lo que tú te tomes pues sea más amigable. Entonces, en ese sentido, tengo como la necesidad de siempre saber lo que está pasando con el cliente final, porque al final es el que compra. Y, nosotros, pues el ejemplo de Lidl, pues sí, él nos dijo que desarrollásemos unas gominolas para su marca, pero al final también hay una responsabilidad de que ese producto que tú fabricas vaya a tener un sentido en el mercado para que ellos vendan, porque si no te echan. Es que al final el tema... Tu cliente yo creo que siempre es el consumidor final. El que cuando empezó todo este proyecto y empezamos a vender, mi padre me dijo algo que me encantó, que me dijo, es que al final lo que habéis conseguido es que vuestras gominolas gusten. Y eso es como la clave de todo.
Si tus gominolas no gusten, da igual que tú tengas unos contratos enormes, es que te van a dejar de comprar. Entonces siempre tienes que estar viendo, bueno, pues cómo responde el mercado. Y eso es algo que cuando tú ya tienes como una pequeña infraestructura de vender en algunos puntos, que te puede permitir tener pruebas pequeñas de mercado. Claro. Esa también fue como un poco nuestra estrategia desde el principio. O sea, nosotros de repente sacamos un producto y podemos hacer una producción más pequeña y ponerla en el mercado a ver qué pasa. Tenéis, lo que se dice, tenéis control absoluto sobre el canal, con lo cual podéis recibir y podéis entregar directamente y probar, ¿no? Sí, porque ellos son los que mandan todo el rato. O sea, yo qué sé, puedo poner ejemplos negativos que nos ha pasado. Al principio, cuando empezamos con... Se aprende mucho de ellos. Sí, y yo de lo que más aprendo, pero cuando nosotros empezamos en el año 2024, en las primeras producciones de golosinas sin azúcar, pues hicimos un trabajo enorme para intentar buscar venderlas en distribuidoras. Conseguimos estar en más de 50 distribuidoras de toda España, pero era un producto pues que al final que tenía una rotación muy limitada. Y que teníamos grandes hándicaps porque fabricar sin azúcar era mucho más caro que con azúcar. Entonces, parecía una cosa que tenía sentido, ¿no? Vendemos en las tiendas de granel un producto sin azúcar para diabéticos, pero fue una cosa que le dedicamos muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, promociones, mucho trabajo y que no funcionó. O sea, no hay mercado para las golosinas sin azúcar. No lo hay y lo tuvimos que aprender a base de experiencia. Entonces, yo creo que eso es de lo más bonito que hay, el tener como la humildad todo el rato de decir, aposté por esto y esto no va, me cambio a esto. Y luego, yo en mis planes financieros y tal, ¿sabes? Como que hago diversificación de negocios y luego veo, es que al final, ¿sabes? Me salen las cosas por otro lado, pero me adapto. No estaba en mi plan financiero vender a supermercados y hoy son los grandes clientes. Estaba más tema de aerolíneas o de hoteles que no lo estoy consiguiendo todavía porque todo el mundo dice es muy buena idea pero nadie me da el primer paso. Entonces es un poco lo que también comentabas tú. Tú haces, pero luego tienes que estar un poco pendiente a lo que pasa e ir adaptándote porque ante la demanda del mercado tú no puedes hacer poco. No puedes hacer nada. Y ahí es muy importante innovación y a veces no se habla tanto sobre eso, precisamente trabajar con diferentes escenarios futuros. Porque sí, nosotros tenemos unas evidencias de que en el camino va a ir por aquí, pero luego todo da un giro y se nos cambia totalmente. Sí que era interesante en vuestro caso, José, que mencionaste algo que creo es muy importante destacarlo, ¿no? En vuestro proceso de innovación producto os dais cuenta de que os acabáis siendo proveedores de otras industrias, ¿no? Y ahí es donde vosotros, en vuestro caso, sí que tenéis ese posicionamiento. Podéis tener producto dentro de lo que son de la cartera de innovación de productos, producto que puede ir a consumidor final, pero que realmente os estáis viendo en ese posicionamiento de ser proveedores de la industria y casi nada, de la industria bueno, alimentaria o no necesariamente. Ahí no sé un poco también cómo lo lleváis. Sí, a ver, aquí son dos situaciones, es decir, primeramente, con el producto en fresco, sí que es cierto que cuando damos el salto al liofilizado y a transformarlo, es porque sí que veíamos que íbamos a ser simplemente un proveedor en un producto que le íbamos a dar muy bajo valor. Es decir, es cierto que solucionaríamos en parte alguna de la situación del desperdicio, pero a muy bajo valor. La forma que nosotros al final, como volviendo al inicio de la empresa, somos una asociación de agricultores en la que lo máximo que buscamos es el retorno al agricultor. Entonces, no era una solución que viésemos muy interesante. Y con el tema de mermeladas o productos de ese tipo, entre comillas, como decíamos, estaba un poco ya todo vendido, ¿no? Sí. No nos veíamos haciendo una mermelada diferencial para competir con Ero o algo, grupos así. Claro. Entonces, ahora con el producto, si la aproximación la hacemos B2B o B2C, coincido con ella, siempre sabiendo que al final el que te va a marcar es el consumidor. De nada nos va a valer encontrar el hueco en un lineal si luego no va a rotar, estás fuera. En el panel de catas invitas al director de compras, pero invitas al cliente final. Claro, es decir, eso es así. Pero sí que es cierto que en esta fase de lanzamiento, en esta fase de aproximación, hoy en día que hay tal cantidad de marcas, sí que es verdad que estamos intentando establecernos en base a muchos partnerships y muchas alianzas con empresas que igual ya están
ubicadas, porque al final nosotros venimos del fresco y entonces ahora queremos entrar en la sección de snacks. Es que es totalmente... Es decir, es cierto que tenemos un contacto ciertamente de que dices, ya estás en la distribución y digo, ya, pero no tiene nada que ver. Es decir, yo estoy en la planta del tercero y los snacks es la planta del quinto, no conozco a ese vecino. Claro. Y entonces, esa aproximación con alguien, nosotros la estamos haciendo, pues, por ejemplo, uno de los partnerships que tenemos desde el inicio es con el Nogal de frutos secos, que de hecho fue con quien hicimos nuestro producto mínimo viable antes de lanzarnos. Es decir, hicimos liofilizado en un tercero, trabajamos un snack que mezcla frutos secos con kiwi y liofilizado, probamos diferentes frutos secos porque no todos encajaban igual. Algunos, los que eran muy salados, el producto pues no tenía al final el sabor, se mezclaban, y acabamos lanzando un producto. Hubo buena respuesta, hubo como varias repeticiones y ahí fue cuando dijimos, oye, ya tenemos ese famoso producto mínimo viable con poco coste. Y fue un poco lo que nos lanzó. Y la aproximación la estamos haciendo así, es decir, muy B2B, porque estamos buscando partners que estén, que nos ayuden realmente a entrar en esos mercados, pero siempre teniendo el consumidor final en mente. Sí. Muy bien, tenemos preguntas por aquí de los asistentes. Les vamos a dar paso. Bárbara Zungri pregunta por la financiación de los proyectos, ya que tenemos aquí además dos perfiles que os ha tocado hacer números más de una vez. ¿Habéis encontrado apoyo en financiación pública, políticas de ayudas? ¿Esto es pelearte financiación privada, financiación propia con recursos propios, avalando lo que tenemos y lo que poco más? ¿Qué recursos habéis conseguido movilizar? Y nos pregunta específicamente, le gustaría conocer si habéis conseguido apoyaros en algún tipo de ayuda pública. Bueno, empiezo yo. A ver, en nuestro caso, partimos de que es un emprendimiento que parte ya de una empresa privada, ¿no? Al final, entonces, ahí lo que sí que hemos conseguido es decir, como es un proyecto que está muy vinculado a la economía circular, sí que es cierto que hemos conseguido parte de financiación para lo que son los equipos, sobre todo de inversión. De la adquisición de porque hemos maquinaria, entrado, tal. eso es, en un PERTE de economía circular. Muy bien. Por esa parte, sí. Por la otra, el resto de la financiación, en nuestro caso, pues este proyecto, que es un poco una spin-off que sale de Kiwi Atlántico, es una empresa nueva que hemos constituido nosotros con otro socio, que es el socio tecnológico. Pues en este caso la financiación ha sido a pulmón de ambas empresas. Sí. Fantástico. ¿En vuestro caso, Mercedes? A ver, en nuestro caso, nosotros hemos recibido muchísimas ayudas en tema de tanto de tema de aceleradoras, o sea, en Vía Galicia ya tuvimos una ayuda, que son unos 25.000 euros, aparte de todo el tema de mentoría, y luego también, al no tener dinero, pues lo que hemos hecho también es un poco adaptar nuestras necesidades a cómo podíamos montar la empresa. Entonces, pues, una de las cosas, hay un montón de subvenciones para gente joven. Pues nosotros hemos dado muchas primeras oportunidades, la gente empieza con beca hasta unos meses y luego se le contrata. Y para eso tenemos mucha ayuda. Y luego, a nosotros, o sea, quisieron entrar en la empresa. Inversores, sí. Pero bueno, yo después de la experiencia en Chile y que Jorge y yo nos llevamos tan bien y lo hacíamos todo, me empeñé en que no entrase nadie. Entonces, bueno, fue mucha ayuda familiar. Poner todos nuestros ahorros encima de la mesa, o sea, al final, o sea, cuando salieron las gominolas estábamos ya como ahogadísimos, decíamos, o sea, ¿por dónde salimos? Pero hoy en día estoy muy satisfecha porque somos completamente libres y la empresa es 100% nuestra. Entonces, fue muy complicado. Claro. Entiendo que no es viable para todo el mundo. Sí. Porque realmente lo pasamos mal. O sea, yo recuerdo antes de empezar Lidl tuvimos que pedir un crédito personal, ¿sabes? Para poder afrontar toda la compra de materias primas y ya como muy, muy ahogados, con 3 hijas, o sea, mucha presión. Pero lo conseguimos, o sea, sí. Entonces, pero bueno, en Galicia, estoy en otros programas a nivel España, en un tema de Crecemos Juntas, y estoy como en contacto con otras emprendedoras, y yo creo que aquí en Galicia tenemos que estar muy orgullosos de todas las ayudas que hay. Ahí es por donde quería extender la pregunta, ¿no? Consideramos que aquí en Galicia, pues bueno, pues ahora mismo tenemos un ecosistema, ¿no? que bien sea por las ayudas públicas
o bien sea también porque tenemos acceso, ¿no? Quizás a esos centros tecnológicos o a proveedores tecnológicos que nos permiten hacer unas primeras pruebas de tecnología, ¿no? Pero también luego tenemos esa dificultad siempre que es la del acceso a la financiación privada, ¿no? Porque claro, tú vas con un proyecto de estos a una entidad financiera, se lo pones encima de la mesa, como habéis tenido que hacer, y qué reacción tuvieron. De decir, vale, sí, la idea está muy bien, pero yo necesito estos indicadores, necesito este riesgo, necesito ver cómo me lo cubrís, ¿no? ¿Habéis tenido esa negociación con financiación privada? Sí, hemos tenido esa negociación con financiación privada. Y yo que vengo de la banca creo que habría bastante que mejorar. Vale. Así ya lo digo, me voy a... Para eso estamos. En un principio tuvimos como mucha ayuda, pero nos pidieron avales. Luego ese banco no se portó nada bien porque estaba en una situación complicada y no supo, estaba más centrado en él que en poder dar soluciones. Y luego cosas como muy curiosas de bancos que vienen porque realmente creen en el proyecto. Esto es verdad, lo que voy a contar, sí. Pero de repente como que siguen con el tema del cierre del 2024, cuando nosotros en 2024 montamos la fábrica. Bueno, hablaba José que esto cada semana va cambiando. Claro. Y te miden en base a los años datos de hace... Pero era como muy curioso porque era un banco en el que, por lo bien que se había aportado, yo decidí darle la cuenta de Lidl. Entonces es un banco que todos los meses ve la cantidad de dinero que llega a su cuenta. O sea, que es que no se lo estoy contando yo. Pero el de riesgos... Pero el de los riesgos dice que estamos en quiebra porque solamente mira el cierre del 2024. Claro. Entonces yo digo, o sea, me parece como surrealista. Vosotros estáis viendo el movimiento que tiene la cuenta. Nosotros multiplicamos la facturación del 2024 al 2025 por 9. Y eso... y entonces, bueno, pues nos hemos encontrado con una situación que ante la nueva inversión de maquinaria, con unos números muy positivos, pues no han querido financiar o nos pedían unos requisitos que yo no estaba dispuesta a asumir. Entonces, bueno, pues nos hemos vuelto a asfixiar y entonces no podemos recoger beneficios y estamos otra vez... ayudas públicas sí, o sea, sí que nos estamos teniendo. Pero sí, también creo que en general el nivel un poco de la banca y de cómo vienen en realidad a conquistarte, pero las soluciones que te dan por los departamentos de riesgo deberían de darle una vuelta. Fantástico. Porque me proponían cosas como paga tú la máquina, que venga la máquina y luego te la financiamos. Y digo yo, o sea, voy yo a hacer todo ese esfuerzo de pagar todo por anticipado para luego pagarte a ti intereses. O sea, no, ¿sabes? Si tengo que hacer el esfuerzo, pues ya lo hago y ya. Entonces, sí, esa es la experiencia de Minimelis. ¿No? En vuestro caso, José, a pesar de que sois un grupo establecido, esto deja bien claro que la parte de innovación ha sido una spin-off y que como tal pues también lleva sus riesgos y no tiene esos datos históricos. ¿Habéis tenido también a la hora de ir a negociar financiación bancaria? En nuestro caso no, pero claro, es lo que digo, porque es distinto cuando al final lo tienes vinculado al grupo, claro. ¿No? Es decir, pero sí que es cierto, yo coincido con ella, que por otras experiencias que conozco de proyectos que evidentemente tú no puedes tirar de un pasado y ya es bueno si puedes tirar de un presente. Quiero decir, si ya te estamos hablando de que te está entrando en la cuenta, ya no estamos hablando de proyecciones, estamos hablando de todo eso, ¿no? Ahí sí que es cierto que sí que creo que debe haber una aproximación diferente a este tipo de proyectos. Tú si vas con un planteamiento tradicional, es que nunca va a ser la pescadilla que se muerde la cola, nunca van a arrancar, ¿no? y nunca se va a poder lanzar. Así es. Luego, yo otro detalle solo en nuestro proyecto, sí que es verdad que lo que sí que tuvimos fue un apoyo a la innovación, pues en las famosas líneas, llámese, era Innova PM, Conecta PM, que gracias a través de ellas sí que es cierto que ahí es donde hicimos nuestro producto mínimo viable y todo. Es decir, bueno, al final ahí tuvimos ayuda para poder por lo menos trasladar parte de los gastos de innovación. Perfecto, porque está claro que muchas veces hablamos del ecosistema de innovación, pero sin duda la parte de financiación es crítica y si bien sí que contamos con un ecosistema pues, de ayudas públicas, que ojo, algunas de ellas a veces simplemente es ese aval. La ayuda pública es el aval ante la entidad financiera, ¿no? Que la entidad pública es la que hace aval. Sí que a veces nos estamos encontrando esas dificultades con entidades bancarias que bueno, pues por sus políticas de riesgos no encontramos ese match, ¿no? No encontramos esa forma de apoyarnos. Nos pregunta también por aquí una amiga también de la Universidad, Marusa Álvarez, que muchos conoceremos,
y innovación en los equipos de trabajo. ¿Cómo comprometemos a la gente? Porque esto de la innovación hay un toque de frustración bastante grande. ¿Cómo conseguís involucrar a vuestra gente? Vosotros, ese crecimiento que habéis tenido, que ya sois 30 y pico personas. José, que habéis estructurado la empresa para orientarla precisamente a la innovación. ¿Cómo mantenéis a la gente encendida con esto de la innovación? Bueno, un beso para Marusha. Ahí Un beso para Marusha, que es un cielo y que nos ayuda un montón con todo el tema de los nuevos compañeros, que vino un poco al caso. Nosotros tenemos una suerte increíble en Minimelis, que es que tenemos un equipo muy joven, muy comprometido. Y entonces, al final, han vivido desde el principio el tema de que somos una empresa innovadora. Y no es que les suponga un problema, es que lo disfrutan realmente. Es una cosa rara lo que nos ha pasado, y yo siempre digo que es lo que más me ha sorprendido de todo el proyecto, la calidad humana de gente que tenemos, pero realmente es gente que tiene un nivel de responsabilidad muy alta, que le gusta su trabajo y que, como viene de tener que montar una fábrica con todos los problemas que conllevó, pues realmente no se frustra, porque nosotros es que nos hemos equivocado todo el rato. Entonces, en ese sentido, el equipo, primero que comenzamos 7 personas, ha contagiado ese espíritu. Y el otro día en la comida de Navidad me dijo un compañero que me hizo mucha ilusión, que es que en Minimelis, cuando hay un problema, nadie va a reñirte, va la gente a solucionarlo. Porque realmente, al no tener tampoco un fondo de inversión que nos solucione, o sea, es como un poco, ahí empezamos de lo básico. Entonces, saben que cuando hay un problema, pero tenemos que cumplir con un cliente, es que hay que arreglarlo. Pero el problema puede llegar a ser, ¿sabes?, que de repente que no funciona la taponadora, pues es que se tapona a mano. Entonces, en ese sentido, ellos son los primeros que están deseando que llegue tema de innovación y mejores máquinas, porque realmente hemos tenido que sacar mucha producción con unos medios muy básicos. Entonces, sí, a lo mejor también que sean tan jóvenes hace que no ponen problemas por la innovación, es más, la están deseando. O sea, cada vez que llega algo como nuevo, hay un interés en aprender, en cómo implementarlo, Sí, yo creo que eso fue porque se montó así desde el principio. En vuestro caso, José, esa estructuración o ese equipo que habéis generado, ¿cómo los mantenéis encendidos? Yo creo que también la novedad, lo que acabas de decir, el hecho de que hay mucha gente que está desde el principio en el proyecto y el hecho de todos los pasos ha sido un aprendizaje para todos, y eso al final yo creo que es lo que también da un poco más esa sensación de pertenencia, ¿no? Es decir, gente que hemos tenido también en el montaje de la planta. Claro, tú ves todo lo que ha habido hasta que ahora estás ahí, haces los primeros productos y hay una sensación de pertenencia distinto al proyecto que si llegas, ¿no? Y parte de todo el equipo que tenemos, pues desde el departamento de I+D, que tenemos 3, 4 personas, más en producción, también otras 2, y bueno, y que vamos creciendo, es que es gente que ha estado, como digo yo, desde el principio. Entonces, claro, lo percibes en que cuando hemos ido pues, a alguna feria, en cuando hemos algún contacto, y como a lo mejor alguno te decía, estuvieron aquí esta empresa y nos han dicho, y notas que hay bastante porque, claro, tú has visto, coño, que esto se está montando desde cero. Entonces yo creo que la explicación es esa, es decir, el reto va a venir después. Yo creo que el reto es después cómo mantener, ¿no? Es decir, efectivamente, cuando ya te vas consolidando. Pero al principio yo creo que se junta, que perfiles, eso, mayoritariamente jóvenes, y sobre todo eso, que cuando tú ves algo que se va haciendo, yo creo que ya de forma natural, dicho así, a lo mejor ya sin preocuparte mucho más, ya la gente lo percibe. Nosotros muy agradecidos porque la verdad lo notamos, ¿no? Y eso al final da gusto. Fantástico. Y tenemos por aquí también a otro buen amigo, Santiago Gómara, una de las personas que quizás en procesos industriales del sector del pescado pues más sabe. Si tenéis el dato fino de qué porcentaje de vuestra facturación dedicáis a I+D+i. Si tenéis ese dato separado o podríamos aventurarnos a decir el 10% de lo que facturamos o no lo... Si no, ya sabéis que son los indicadores que siempre gustan y para el próximo ejercicio tratamos de tenerlo, pero... Yo no lo tengo calculado, estoy haciendo ahora un cálculo. No sé si llegáramos al 10% porque
En ese sentido, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando empezaba a vender, ¿no? que me decían que regalaba mucho producto para que la gente lo conociese. Y entonces como que me daban un toque, porque no teníamos dinero y yo regalando. Y yo decía, es que yo no he contabilizado lo que se ha gastado en I+D, ni todas las toneladas de gominola que no salían al principio. Es muy complicado. O sea, ellos realmente tienen unas necesidades y entonces nosotros, a medida que vamos teniendo liquidez, pues vamos cumpliéndolas. Al principio el laboratorio era muy básico y ahora pues vamos, si nos piden algo y lo podemos comprar, vamos comprándolo. Es verdad que ya tenemos 4 personas contratadas en laboratorio. Entonces eso también es un gasto. Entonces, en ese sentido, no tengo el número todavía tan fino de lo que se invierte, pero es un departamento al que le damos prioridad. Teniendo en cuenta que podéis ser una empresa con una actividad intensa en I+D, prácticamente el 100% de vuestra actividad podría ser considerado gasto como I+D. Personal de laboratorio, Sí. materia prima para pruebas de laboratorio. Y luego, o sea, al final, de pasar del tema de laboratorio a la capacidad industrial, ahí hay un montón de riesgo. Un montón de riesgo porque, y ahí, por ejemplo, bueno, pues lo que contaba José, o sea, es que entra todo el mundo cuando se hace una primera, el laboratorio está allí viendo la receta, comprobando cómo va todo, o sea, que es como un tema que realmente, al ser todo gente técnica, son todo químicos, biólogos, ingenieros químicos industriales, como que disfrutan de todo ese proceso y entonces, claro, es que es lo que has dicho tú, nosotros desde que hemos empezado solo hemos innovado, porque seguimos haciendo productos nuevos pues cada 2 meses, entonces ahí... pues sí, mucha inversión, podría decir. Vosotros, José, ese porcentaje o ese presupuesto que podéis estar dedicando a I+D+I, ¿tenéis algún dato? Lo mismo, no tengo el dato fino, como dice ella, pero es que, y sobre todo hasta que te consolidas, es que igual es el 80% o el 90%, porque, de todo lo que hacéis. Claro, porque al final es todo el gasto, incluso una implantación, un escalado industrial, ya no es un escala industrial sin más, claro. Es decir, estás hablando de un proceso que es nuevo, de un producto que es nuevo, es parte de ese I+D también. Entonces, la cuestión aquí sería saber, una vez consolidado, claro, cómo luego, pues si destinas ese 7, 8, 10, 15 o lo que sea. Pero ahora mismo es que es... a lo mejor tendría que ser un 80%. Sí. 80%. Claro, es que... Sí. Es que yo creo que al final es mejor hasta que no lo mires. Creo, porque tienes que llegar ahí, ¿no? Es que yo ahora estaba recordando, por ejemplo, nuestras primeras fabricaciones de creatina eran complicadísimas porque era mucho más densa. Y entonces hacía que si no gelificaba, realmente había que, tirar toda la producción, pero es que luego el tema de limpiar la maquinaria es como que se solidificaba en los tanques. Entonces, aparte de lo cara que era la creatina, que nosotros la comprábamos para meterla, era el tema, ¿sabes?, de que se te solidificase toda una masa en un tanque, ¿cómo limpiar eso? Porque era perder toda una jornada de trabajo. Entonces, hay gente que, por ejemplo, con el tema de lo de la creatina, que me ha venido a cuestionar el tema del precio, y digo yo, pero tú te puedes imaginar la cantidad de merma que tenemos que hacer para hacer esta gominola. O sea, cuando algo... con mucha humildad y prudencia, pero cuando haces algo que no ha hecho nadie, es como que realmente sería bueno que ellos viesen todo el proceso que has tenido que hacer para llegar ahí. En eso creo que coincidimos todos, que en el proceso de innovación, cuando te vienen a discutir el precio, es como de, pero tú sabes realmente lo que hemos hecho para llegar hasta aquí. Claro, es como, porque... Este es el famoso, no, perdona, de cuando dice, pero tanto me cobras solo por quitar este tornillo, y dice, ya, pero yo ahora ya sé cuál es el tornillo que hay que quitar. ¿No? Pues esto es lo mismo, es decir, ahora sabemos hacer esta gominola, pero hay un proceso detrás que nos ha costado, vamos, sí, está claro. Muy bien. Sí, o sea, eso. Y es cuando hacemos creatina, el proceso es muchísimo más lento. Podemos hacer menos cocinados. O sea, hay mucha cosa ahí pero no lo contamos tampoco, claro. no contamos, pues eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Nos comentaba también Santiago, en este caso también dirigido a José, el morir de éxito, ¿no? Es decir, al principio decimos, no, empezamos buscando la valorización del producto, el descarte.
pero realmente nos podemos estar dando cuenta que estamos encontrando un modelo de negocio mucho más rentable que el tradicional. Nos pondríamos a liofilizar los kiwis en plantación. Esto es siempre la pregunta que nos hacen con lo de los descartes. Esto me recuerda a un caso que yo en un curso me había hablado, creo que era esta empresa que empezó aprovechando las masas de pizza defectuosas. Ajá. Y claro, llegó un momento que dijo, joder, esto es más rentable porque también no tenía bien medido, era todo beneficio, porque solo era algo, y claro, y casi como que pivotó esa idea y dice, pues ahora me dedico a solo estas defectuosas, a este valor, y claro, se le vino todo abajo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En este caso, no, es algo que, a ver, tenemos claro, ¿no? Es decir, esto al final nace gracias a que tenemos el producto y es así. Que llegado a un punto, imagínate que haya alguna línea de las de bajo valor que conseguimos valorizar algún producto. Voy a poner un ejemplo de estos frutos que son planos, que nosotros llamamos mariposa, es decir, que se venden porque son malas polinizaciones, que son dos flores juntas, y los habréis visto que tienen esta forma de mariposa, le llamamos. Ese producto se vende perfectamente, es decir, llega al mercado, pero bueno, a un valor bajo. Si al final consiguiéramos que aquí vamos a conseguir algo de mayor valor, pues lógicamente, pues claro que vamos a destinarlo más hacia aquí, ¿no? Pero al final el producto primario, no, pues por lo que decía, lo de las bases de pizza, ¿no? Al final, gracias a que tenemos una estructura montada, aparte de que es la idea original del negocio, pues ese es el motivo. Fantástico. Y para ir concluyendo, el último bloque, bueno, pues abrimos un poco, hablamos antes de infraestructuras, hablamos ahora también de todo el proceso que estamos viviendo de digitalización en las empresas, ¿no? De empezar a trabajar con los datos, ¿no? Estamos haciendo formulaciones, estamos capturando información de terreno, eso lo estamos traduciendo en nuevas formulaciones. ¿Cómo vivís este proceso de digitalización y con estas tecnologías que nos acompañan, como es inteligencia artificial, que bueno, lleva muchos años con nosotros, pero que ahora pues nos ayudan o nos aceleran en los procesos de toma de decisiones? Es algo que tenemos presente en nuestro día a día, contamos también con proveedores o con partners que nos ayudan a que esos servicios avanzados de tecnología, pues poder ayudarnos de ellos. O estamos inmersos todavía en una fase de muy producción, de obtener primero el dato para luego empezar a trabajar con él. A ver, nosotros aquí yo separaría, porque lo intentamos separar todo bastante, lo que es el negocio tradicional y del nuevo. Del negocio tradicional nos estamos apoyando sobre todo en partners, con el tema de la sensórica y ese manejo de datos. Al final sí que estamos haciendo nuestra propia analítica, pero a través siempre de un partner. Sí. Aquí, en la nueva línea de snacks, sí que es cierto que ya sí que tenemos una persona, precisamente porque tenemos unos equipos que están monitorizando, es un proceso que está muy controlado. Entonces, sí que tenemos una persona única y exclusivamente para todo este manejo de datos y luego, a mayores, sí que nos estamos apoyando en partners, porque sí que pensamos que hay una fuerza muy importante del proceso de innovación, va a venir precisamente por el controlar todos los datos. Claro. Totalmente. En vuestro caso, Mer, ¿lo tenéis? Bueno, en nuestro caso es algo que tenemos que mejorar bastante. Nos hemos metido en un máster, mi compañera Jessie y yo, de inteligencia artificial, pero más enfocado en temas de marketing. Sí. Vale. Hemos aprendido un montón, pero sí que encuentro que necesitamos centrarnos un poco más en eso a la hora, por ejemplo, de obtención de datos. La semana pasada tuvimos una auditoría, la IFS, y fue como muy complicada y probablemente estábamos pensando en que algún tema del control del producto final, pues meter algo tecnología sí, sí, porque al final también tenemos mucho riesgo. Cada vez hacemos más producto y cuanto más producto haces, más riesgo tienes, porque más llega al mercado. Y entonces, como medidas de control, estamos viendo algo en base a la inteligencia artificial, a ver cómo podemos mejorar los procesos. Pero estamos todavía en una fase muy temprana. Es otra preocupación más, ¿no? Es decir, al final también la tecnología va cambiando y también tenemos que estar conscientes de cómo va a cambiar la tecnología. Quizás ahí la digitalización lo que nos va a aportar son también nuevos modelos de negocio. ¿Quién no nos dice que mañana no estemos comercializando nuestras formulaciones, nuestras recetas, ¿no? Porque al final el proceso de innovación a lo que nos ha llevado es al saber cómo se hacen las cosas.
Y luego ya, pues yo te doy el archivo y tú me pagas por el archivo. Mira, me pone Carmelo como una cara de qué me estás hablando. No. O sea, es que puede ser una opción, es que uno tiene que estar abierto a todo. Por supuesto. Nosotros en este momento sí que estamos pensando en patentar algunas de las formulaciones para protegernos. Pero obviamente, si lo patentas y la fórmula funciona, probablemente dentro de unos años la venderás. O sea, que va todo por ahí. Y en el tema digital, pues de marketing digital, o sea, nuestro gran reto en este momento es hacer marca. Porque nosotros tenemos bastante demanda de productos para terceros, pero yo al final no quiero montar la fábrica pues para hacer todos los productos para otros. Y entonces en ese sentido sí que tengo una estrategia bastante definida de que este año lo que nosotros necesitamos es hacer nuestra propia marca. Y ahí sí que estamos apoyándonos bastante en la IA, porque eso, demanda al mercado tiene, pero hay mucha gente que quiere que le hagas todo el producto. Yo no sé si vosotros hacéis marcas para terceros o no. Mira, nosotros estamos en ese debate de que queremos hacer marca, pero como inicialmente nos estamos apoyando mucho en tema de B2B y con partnerships, estamos haciendo un mix, porque es muy complicado hacer marca, es muy difícil encontrar tu hueco en el lineal, pero a la vez, lo comentaba antes con Pablo, hay una cosa en la que decimos, tenemos un producto tan bueno, destinarlo todo 100% para marcas de terceros no lo vemos tampoco. Entonces, estamos ahí haciendo un mix. O sea, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Y al final, a nosotros también hemos hecho una cosa con el Nogal, que yo también quiero decirlo aquí, que Isabela y Pedro son encantadores. O sea, es que nos ayudaron en todo. Incluso en un problema que tuvimos con el tema de una báscula de IFS, o sea, vinieron, es que qué gente tan generosa. Eso también es importante hablar de todo el apoyo que hay a nivel empresarial en Galicia. Así es. Que yo, en realidad, claro, en Chile con todo el mundo nos ponía zancadillas. Y aquí es como Chile erais el enemigo. Claro, pero que eso, o sea, es una pasada. Porque eres muy pequeño y vienen a verte y vienen a ayudarte y vienen a, ¿sabes? Nos enseñaron como todo su proceso de calidad antes de pasar a una IFS, que para nosotros era fundamental. Y cuando lo comentó también, o sea, quería comentarlo. Pero nosotros estamos en ese punto. O sea, tenemos muchísima más demanda de marcas para terceros y yo, pues últimamente digo que no. Hay que apostar. Claro, porque digo yo, es lo que dices tú, o sea, ¿realmente tenemos tan buen producto para que lo venda otra marca? No. Y no tengo prisa en este momento, porque tengo como un poco lo mínimo cubierto para poder... Tengo tiempo para hacer mi marca. Entonces, vienen como, sobre todo con lo de la creatina, vienen con unos volúmenes que digo yo, es que claro, yo no te puedo hacer 30.000 botes, porque es que me ocupas la línea 15 días. Claro. Y ahí, no sé si será acertado o no, porque todo el mundo dice que hacer marca es casi imposible, pero estoy conteniendo. Sin embargo, en innovación cada vez se habla más de que hay que ir a hacer producto con marca propia, porque es lo que te da estabilidad a largo plazo. Pero ahí cada situación es única. Sí que ahí quizá lo bueno que tenemos es eso, ¿no? Dentro del modelo de innovación que podemos tener aquí en Galicia, la proximidad que podemos tener con empresas y que, por ejemplo, hoy pues estéis aquí 2 personas compartiendo la misma necesidad desde 2 realidades totalmente diferentes y que si no habéis tenido la oportunidad, pues a partir de hoy digáis, oye, pues mira, ya tengo a quien llamar para preguntarle sobre esto, irme un día a ver qué es lo que haces, que vengas tú un día a ver lo que hago yo y que nos podamos ayudar para que al final consigamos sacar productos desde aquí, ¿no? Que es un poco lo que se busca. Y con esto, pues, intentar hacer ya un cierre, que ya os dije que la hora se iba a pasar muy rapidito, para que, bueno, pues, veamos un poco como estos modelos de innovación, ¿no? En los cuales tratamos de que juntarnos empresas y en este caso, pues bueno, R como patrocinador o R como guía, ¿no? que nos lleva un poco pues como ese proveedor de soluciones tecnológicas, es el ejemplo de decir, oye, pues no tengo que a veces ni irme a buscar donde no hay, sí que a veces voy a tener que irme a buscar fuera de España tecnologías que aquí no he encontrado, pero sí que también busquemos en nuestro entorno, porque a veces estamos dándole vueltas a algo, estamos haciendo un exceso de inversión en tiempo en algo que hay alguien a nuestro lado que ya lo tiene solucionado, ¿no? Entonces, este tipo de foros nos vienen muy bien para eso. Y como este tipo de foros vosotros sois los protagonistas, terminaréis vosotros. ¿Qué es lo que tenéis en mente para los próximos 6 meses que nos podáis contar?
Ay. Bueno, empiezo yo. Pues, a ver, nosotros, como decíamos, la planta la hemos montado el año pasado, el 25, ya está plenamente operativa. El objetivo es llenar la capacidad de la planta cuanto antes. Y tenemos varios proyectos, pues bueno, alguno con el Nogal, como hemos comentado, también con alguna otra empresa que, bueno, de momento tampoco, no por nada de privacidad, sino porque, bueno, hasta que se cristalice tampoco tiene sentido decir, pero que son algunos, pues son grandes empresas que lo que buscan al final pues es desarrollar snacks saludables de diferentes frutas y es lo que estamos explorando esa vía. Entonces, si cerramos algunos de esos proyectos en breves, que confiamos que sí, pues tendremos la capacidad de la planta prácticamente y aquí vendréis a contarnos. Cubierta y ya estaremos hablando de la próxima ampliación. Así es. Así es. Muy bien, perfecto. Mer, ¿qué hacemos aquí a final de año? Pues nada, nosotros esto... Después de recibir premios. Bueno, es de todo el equipo, que me da muchas vergüenzas esas cosas. Nosotros tenemos un primer semestre muy divertido porque en un mes nos llega la segunda envasadora. Nosotros ahora tenemos un problema de envasado. O sea, podemos fabricar más de lo que podemos envasar. Y eso es como muy interesante, porque yo hago mis números en Excel y luego veo problemas. Entonces, de repente ahora está en el tema del secado de las gominolas que no se pueden envasar y eso hace que no podamos llegar a un número. Entonces, ese problema se va a resolver ahora en febrero, que se instalará para marzo, y luego nos llega en marzo una máquina con doble capacidad productiva que esta. Mayor capacidad de producción, otra vez el envasado, a ver cómo lo hace. El envasado ya viene preparado para eso. Para asumir esa luego, carga. En teoría, vamos a ver lo que pasa, Muy porque luego la práctica es diferente a lo que es la teoría. Pero nos hace muchísima ilusión porque la primera máquina que pudimos comprar pues era una máquina pues más humilde. Digámoslo así, y entonces ahora pues que ya sabemos que funciona la máquina, que da todo como incógnitas, que el producto tiene salida en el mercado, bueno, pues hemos podido comprarnos una máquina un poco mejor. Y entonces está el equipo emocionadísimo para montar esta nueva maquinaria que va a dar menos problemas que la que tenemos y que ya viene pues más testeada. Es una maquinaria. Este tipo de negocio está muy implementado en Estados Unidos y son máquinas que trabaja la industria en Estados Unidos. O sea que, y entonces, pues eso, montar las nuevas maquinarias que las montaremos entre eso, febrero, abril. Y luego, pues, cumplir con el plan financiero, que es bastante agresivo, porque no sé si os pasa, pero, por ejemplo, a nosotros el tema del Lidl nos dice que solo puede tener un peso. Entonces, eso nos hace tener que diversificar y cumplir todos esos objetivos. O sea que... No nos vamos a aburrir. No, va a ser un año divertido. Pues espero que sea así, espero que lo veamos para ambos, que además que vuestros proyectos y vuestras inversiones sigan estando aquí en Galicia, que sigáis teniendo ese egoísmo de decir, puede venir inversores de fuera, pero aquí queremos nosotros hacerlo, porque eso significa riqueza, significa generación de empleo, significa también que haya un movimiento, ¿no?, en cómo están las empresas. Aquí estamos hablando de dos empresas que ahora en sus actividades, fabricación de gominolas, por ponerlo en un genérico, fabricación de snacks, pero que estáis en comida saludable, pero al mismo tiempo también estáis tocando el tema de bienestar, salud. Es decir, hay muchos componentes de cómo está cambiando el mundo. Quizás algún día receten los médicos snacks y gominolas, o recomienden, ya no vamos a decir receten, porque si dicen recetas ya se enfadan, pero sí que pueden decir que recomienden. Y al final sigamos viendo que nos estamos moviendo, ¿no? Que la innovación existe, que la innovación en Galicia es posible, que con dificultades o menos dificultades se consigue innovar y que tenemos a personas tan estupendas como vosotros. Así que muchísimas gracias por esta conversación y espero que no sea la última y que durante este año pues, pueda haber todos esos avances. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. La verdad es que me ha encantado. Ha sido un momento muy agradable y aprendí un montón. Pues que sois dos perfiles que tenéis mucho en común. Igualmente, muchas gracias y además por ponernos en contacto porque estoy seguro que... De aquí sale algo. De aquí saldrá algo, seguro. Muy bien, pues con esto ya nos despedimos. Hasta el próximo 2+1. Atentos, círculo.gal, en donde tendremos la programación y la agenda actualizada. Muchísimas gracias.